pasen de una lesión no inflamatoria, pasen a una lesión inflamatoria. Entonces, no es bueno lavar varias veces el rostro. Lo ideal es el lavado es 2 veces al día, en la mañana y noche, con un tipo de jabón para, en este caso, piel grasa, ¿no? Entonces, el lavado constante o repetitivo podría agravar en vez de mejorar el acné. ¿Qué otras causas pueden empeorar? Uno es la dieta, ¿ya? Se ha hecho estudios en el cual han evaluado a alumnos de la secundaria, ¿ya? Y vieron la ingesta de lácteos, ¿ya? Podría empeorar las lesiones de acné. No es que cause acné el tomar leche o sus derivados, sino que si ya tienen acné, el hecho de que consuman los lácteos podría agravar o empeorar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué empeoraría la leche o sus derivados? Sobre todo la leche de vaca y sus derivados, ¿ya? Porque si saben o de repente desconocen esto, a la vaca para que produzca más leche generalmente le colocan hormonas para que aumente la producción láctea. Entonces esto podría agravar más las lesiones de acné, ¿ya? Y también el tema de azúcares, el exceso de azúcares. Todo lo que tenga que ver con exceso de azúcares, gaseosas, chocolates, helados, todo lo que tenga que ver con exceso de azúcar también aumentaría el acné. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, ¿ya? Y se ha relacionado que el aumento de o la producción de sebo a nivel del facial, ¿no? Podría incrementar esa producción debido a que puede aumentar la producción de andrógenos y estar asociado a un aumento de los niveles séricos de insulina, como el factor de crecimiento, IGF-1. Y esto está relacionado a que aumente la producción de sebo facial, ¿ya? Entonces, el exceso de azúcar podría empeorar más el tema del acné. El estrés también se ha visto, se ha hecho estudios en el cual han comparado también en alumnos de la secundaria y han visto que por ejemplo, han comparado en vacaciones, en la época de verano, vacaciones, tienen menos brotes de acné que en tiempos de las clases, ¿no? Donde hay un mayor estrés por el tema de las clases y todos los alumnos de secundaria. Entonces, encontraron también que está relacionado el estrés con el incremento o empeoramiento del acné. ¿Por qué? Porque se dice que han encontrado también que en las glándulas sebáceas también están presentes receptores para la hormona liberadora de corticotropina, CRH, ¿ya? Y esto va a estimular a la mayor producción de sebo. Entonces también empeoraría el estrés, al igual que los alimentos. Antecedentes familiares también. Se ha encontrado que existe un riesgo hasta de 3 veces más si tu papá, mamá o generalmente los miembros de primer grado padecieron de un acné severo, moderado, a que el riesgo a los hijos se incremente en 3 veces más, ya, en familiares de primer grado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y vamos a ver la clasificación. Como ya mencionamos, ¿dónde va a aparecer? En áreas donde hay más producción de sebo, como es cara y tórax. Pero también puede aparecer en el cuello. En los brazos es muy raro en realidad, ¿ya? Tenemos una clasificación aquí, ¿ya? Según la presentación, según la edad, según las lesiones, según la severidad y otras formas especiales de acné. El acné puede aparecer según la edad, puede aparecer en la etapa neonatal, en los 30 primeros días de nacido, en la etapa de lactante, de 1 a 24 meses, en la etapa infantil, de 2 a 7 años, en la preadolescencia, de 8 a 11, en la adolescencia, que es lo más frecuente, de 11 a 25, y en el adulto, que es de más de 25 años.
Lo que mayormente vemos es en la etapa adolescente y luego le sigue la etapa del adulto, es lo más frecuente. Pero también podemos ver en neonatos, en lactantes, etcétera, ¿ya? Generalmente en neonatos podemos ver, esto se debe al traspaso transplacentario de los andrógenos maternos y los bebés pueden tener lesiones, un acné neonatal, ¿no? De esos no requiere tratamiento, solo desaparece, no se hace ningún tratamiento, ¿ya? Y también tenemos según la lesión predominante. Como hablamos en la etiopatogenia, se forman comedones, se forman pápulas, pústulas, nódulos o quistes. Entonces, según la lesión predominante, podemos llamar un acné comedogénico, un acné pápulo-pústulo o un acné nódulo quístico, lo que más predomina. ¿Ya? O también algunas literaturas le llaman acné inflamatorio y acné no inflamatorio. El acné no inflamatorio es el comedogénico y el acné inflamatorio está aquí, de pápulo-pústula o nódulo quístico, ¿ya? Ahora, según la severidad, puede ser un acné leve, un acné moderado, un acné severo. Lo que menciona acá de menos de 20 lesiones es algo, no es que estemos contando las lesiones para decir es leve, moderado, severo, pero es un aproximado, ¿no? O sea, es como para más o menos guiarte, ¿no? Y las formas especiales son el acné fulminas y el acné conglobado. Lo más frecuente es el acné vulgar o el acné que normalmente vemos. ¿Cuál es la diferencia del fulminas y conglobata? Lo vamos a ver más adelante, pero más o menos para algo comentarles. El acné fulminas es cuando es un acné que hay afectación sistémica, o sea, va a haber, el paciente va a tener fiebre, leucocitosis, va a haber lesiones noduloquísticas, ¿ya? Ya hay compromiso sistémico. Mientras que en el acné conglobata no hay compromiso sistémico, pero sí es un acné nódulo quístico, son lesiones o es un acné severo, que luego lo vamos a ver en unas fotografías, ¿ya? O más adelante. Por ejemplo, en esta foto vemos un acné, tiene componente inflamatorio y no inflamatorio. Llamamos inflamatorio las pápulas y pústulas, ¿ya? Esta es una pústula, por ejemplo. Y por acá hay unas pápulas. Vemos comedones abiertos, estos puntos negros. Entonces tiene de ambos, ¿no? Pero hay que ver lo que más predomina. Luego tenemos acá también otro acné inflamatorio. Aquí lo que más predomina, lo que vemos son pústulas y pápulas. Entonces más predomina eso, entonces un acné inflamatorio, en la cual requiere tratamiento antibiótico, que ya lo vamos a ver. Aquí lo que más vemos, a ver, ¿qué vemos? Vemos pápulas, vemos algunos comedones y vemos también pústulas en la frente. Aquí vemos comedones abiertos, vemos algunas, más comedones abiertos, algunas excoriaciones, ¿no? Y aquí sí vemos un acné severo, ¿no? Porque ya vemos pápulas y vemos por ahí unos nódulos, ya están formando quistes inclusive, estos ya son quistes. Ya es cuando hay nódulos y quistes, o sea, nódulo quístico ya es un acné severo. Y estos pueden dejar cicatrices. ¿Qué otras variantes del acné? Lo que mencionamos, el acné fulminas y el acné conglobata. El acné fulminas, como mencionamos, es un acné que ya hay un compromiso sistémico. O sea, vamos a encontrar fiebre, artralgias y las lesiones nodulares, ¿no? Pueden haber nódulos, pueden haber placas friables hemorrágicas, que eso nos indica que hay un acné fulminante. Acuérdense de esto, ya hay un compromiso sistémico, ya, y esto afecta generalmente a varones. Y aparecen o afectan sobre todo a la zona del tronco. Pueden afectar a otra parte, pero generalmente al tronco, ¿ya? Aparte de fiebre, artralgias, hay leucocitosis, elevación de BCG, proteinuria y puede haber hasta lesiones osteolíticas.
Es un acné, como así de ser lo más grave, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta foto vemos un acné fulminans, ¿no? Este paciente probablemente tenga fiebre, leucocitosis y tiene lesiones noduloquísticas, ¿no? Aquí también, por ejemplo, vemos otra foto en donde cual vemos el acné que ya es más severo. Vemos úlceras, vemos costras, ¿no? Entonces, ya es un acné más severo. Y hay compromiso sistémico. A diferencia del acné conglobata, que es una forma severa del acné, pero no hay compromiso sistémico. Aquí no va a haber fiebre ni nada de lo que mencionamos anteriormente. Afecta a la espalda, al tórax y a otros sitios puede afectar, donde sí va a haber nódulos y quistes y pueden inclusive haber tractos sinusales y generar cicatrices o secuelas, ¿ya? Por ejemplo, esta fotografía es un acné severo, nódulo, quistes. Si ustedes se dan cuenta, hay pápulas también, pero vemos nódulos y vemos quistes. Estos son quistes. Si no se trata esto a tiempo, va a generar secuelas como cicatrices, ¿no? Entonces, de un acné moderado a severo, hay que hacer tratamiento oportuno para evitar las secuelas, ¿ya? Eso también aquí vemos unas lesiones, vemos FIS, ya están, hay quistes, ¿no? Nódulos por aquí, quistes, y hay tractos sinusales, ¿no? Que son como trayectos, ¿no? Entre un quiste y el otro. Es un acné conglobante, un acné es una forma severa. Y también mencionamos según la etapa o la aparición, ¿no? El neonatal, el infantil, etcétera, ¿no? El acné neonatal, también conocido como pustulosis cefálica neonatal, ¿ya? Entonces, el acné neonatal aparece en las primeras semanas de vida. Como mencionamos, ¿no? En el cuadro anterior, se debe al traspaso de los andrógenos maternos, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía de este bebé, de un acné neonatal, vemos pápulas, mayormente pápulas, de repente por ahí algunas pústulas, ¿no? Pápulas eritematosas que comprometen todo lo que es la zona de la cara, inclusive parte del tórax también. Este es un bebé de 3 semanas de edad. Esto no requiere tratamiento, ya solo va a desaparecer. Y también tenemos otro tipo de el acné escoriado en jóvenes, ¿no? Esto generalmente aparece en mujeres que lastiman demasiado el acné, ¿no? Se están como cogiendo, manipulando, erosionando, escoriando y esto pueden dejar cicatrices, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes tienen algún problema psiquiátrico, que puede ser depresión, ansiedad o algo, ¿no? Que está obsesivamente escoriando las lesiones y estas pueden dejar cicatrices, ¿no? Aquí vemos en una foto en una paciente con un acné escoriado, en una mujer joven. Ya. En cuanto a la evaluación, a ver, un ratito. Ya. En cuanto a la evaluación diagnóstica, por ejemplo, si tenemos un acné en la adultez, ¿no? Un acné en el adulto, entonces tenemos que sospechar de que hay un hiperandrogenismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede haber un síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por la presencia de alteración o irregularidades en la menstruación, hirsutismo, acné, los quistes o múltiples quistes en los ovarios, resistencia a la insulina, puede haber obesidad y acantosis nícrica. Entonces, todos esos síntomas es altamente sospechoso de pensar en un síndrome de ovario poliquístico y eso puede ser la causa del acné en el adulto.
inclusive desde antes, ¿no? Pero puede ser la causa de que persista después de los 25 años. Generalmente cuando afecta la zona del cuello, nos hace sospechar de que el acné puede ser un acné hormonal netamente por un problema de ovario poliquístico. Medicamentos. También hay ciertos medicamentos que pueden aumentar el acné. Uno son los corticoides, ¿ya? Los corticoides, prednisona, dexametasona, podrían empeorar las lesiones. Y vamos a ver en qué caso se puede dar corticoides. Hay una salvedad que luego lo vamos a mencionar, pero generalmente los corticoides podrían generar lesiones acneiformes. También la fenitoína, o sea, los anticonvulsivantes, el litio, la isoniazida en pacientes que toman tratamientos para tuberculosis, el consumo de andrógenos, los que van al gimnasio y consumen andrógenos, el complejo vitamina B también, B2, B6, B12, pueden incrementar el acné, ¿ya? Y como acá vemos unas ciertas causas o fármacos o drogas que pueden inducir el acné o empeorar, ¿no? Como ya mencionamos, todo eso puede generar más acné. Y, por ejemplo, lo característico de un acné inducido por fármacos, lo típico es que las erupciones o las pápulas eritematosas sean monomorfas. ¿Qué quiere decir monomorfas? Que todas tienen un mismo tamaño, todos son pápulas del mismo tamaño. Ya no es como un acné que normalmente aparece una pápula, una pústula, un comedón, así. Esto es causado por medicamentos, generalmente por corticoides. El acné ocupacional en pacientes expuestos a ciertos productos químicos, como por ejemplo derivados del alquitrán, hidrocarburos o aceites insolubles. Por ejemplo, esta es una foto de un paciente, de un trabajador que trabaja en una petrolífera, ¿no? Entonces podría causar también el acné ocupacional. Y si nos damos cuenta, aparecen otras áreas como brazos, ¿no? Y el tórax, la parte posterior, ¿no? Que son por la exposición a estas sustancias. El acné cosmético también, por ejemplo, en mujeres que de repente utilizan productos cosméticos que son comedogénicos, entonces podrían aparecer o aumentar el acné. Y eso generalmente es cuando aparecen pápulas, pústulas, que aparecen a pocas horas después de haber aplicado el producto, o crema, cosmética, etcétera, ¿no? El acné tropical se llama así porque aparecen en zonas de 100 miligramos. Se puede dejar una o hasta 2 veces al día después de los alimentos. Se tiene que dar por un tiempo mínimo un mes, se va revaluando. Si persiste o mejora, se puede ir reduciendo la dosis. Ya, en casos de preadolescentes o de repente menores de 12 años que no se debe dar tetraciclinas, puedes dejar también tratamientos con las sulfas, la eritromicina o la citromicina. Eso es en caso de niños menores de 12 años, porque si recuerdan, las tetraciclinas pueden en menores de 12 años estar contraindicados. ¿Por qué? Porque podrían alterar a nivel del cartílago, ¿no? De crecimiento. Entonces no se debe dar en menores de 12 años. Si es un problema hormonal en el adulto, por ejemplo, el acné en el adulto o por un problema de ovario poliquístico, se puede dar inclusive la espironolactona, si pensamos en un problema de un hiperandrogenismo. Y en casos de acné moderado a severo que no mejora, por ejemplo, o un acné leve que no mejora con tratamientos con tetraciclinas, que le das el primer mes, no mejora, puedes pasar a los retinoides orales, como la isotretinoína, que es un retinoide oral, que es un derivado de la vitamina A, no es un antibiótico. Ya, lo que hace este medicamento es disminuir la producción de grasa o sebo, mejorando las lesiones, los nódulos quistes. Ya, esto va a hacer que la piel se reseque. Ya, los labios, la cara se reseca. Para eso hay que usar protector solar, hidratar y hidratar la piel, ¿no? Y
se tiene que hacer una evaluación, no se debe automedicar porque la isotretinoína puede producir aumento de los triglicéridos o de las transaminasas. Entonces se tiene que hacer un tamizaje previo al tratamiento de isotretinoína y luego a los 2 o 3 meses un control. Decir a la paciente que no debe salir gestando en caso de mujeres porque es teratogénico. Y la dosis de la isotretinoína va de 0,5 a 1 miligramo kilo día. Ya, se empieza por una dosis baja y luego se va incrementando poco a poco, porque la isotretinoína al inicio podría en algunos pacientes empeorar más las lesiones. En este caso de que empeorara con el tratamiento de la isotretinoína, solo en ese caso se puede dejar un corticoide oral, como la prednisona, para desinflamar las lesiones debido al incremento por el tratamiento con la isotretinoína. Como mencionamos, los corticoides están contraindicados, pero solo en ese caso que empeorara con la isotretinoína se puede dejar un corticoide bioral por cortos días, 5 días generalmente a una dosis baja. Y luego continúa con la isotretinoína. El tratamiento es por lo menos de 5 a 6 meses y se tiene que estar evaluando mensual. Ya en las rotaciones, bueno, ahí vamos a ir explicando más a detalle esto del tratamiento, ¿ya? Vamos ahora, si hay algún comentario o alguna pregunta o duda sobre acné, me avisan. Si no, continuamos con foliculitis, ¿ya? Doctora, una consulta. ¿El tratamiento que he indicado como tal para el acné es similar o es igual dependiendo cualquier tipo? Por ejemplo, si es que puede ser no sé, un anuncio para algún fármaco, o funcional, cosmético, o va a variar. No te entendí. Por ejemplo, ¿en qué caso? Si es un Por acné ejemplo, en el caso, inflamatorio, si es un acné ya, inflamatorio, o sea, si hay pápulas, pústulas, tienes que dar antibióticos, sí o sí, las tetraciclinas, ya. doxi o minoxiclina. Pero si es un acné no inflamatorio, o sea, hay comedones, no es necesario darle antibiótico bioral, solamente algo tópico, como adapaleno o peróxido de benzoilo, o puedes combinar con clindamicina, ¿no? Si quieres algo tópico, si es un acné leve, por ejemplo, ¿no? Si es un acné moderado a severo, ya tienes que dar tratamiento vía oral. Generalmente, si es un acné severo, con retinoides vía oral, la isotretinoína. Si es un acné moderado, puedes iniciar con antibióticos con tetraciclinas y al mes tú ves que no mejora, le pasas a los retinoides. ¿Ya? Y Ya, básicamente lo que ya mencionamos, que hay que evitar ciertos alimentos, ¿no? El estrés, todo eso, porque podría empeorar. Y el uso de lo que ya mencionamos, ¿no? El uso de corticoides también podría aumentar, salvo, como mencioné, se puede dejar corticoides orales si en caso empeorara con la isotretinoína. ¿Ya? ya, doctora, gracias. Ya, a ver, continuamos ahora con foliculitis, ¿ya? A ver, foliculitis. ¿Qué es foliculitis? La foliculitis se refiere a la inflamación que puede ser una inflamación del folículo, ¿no? Que puede ser superficial o profunda. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Va a haber pápulas eritematosas, va a haber pústulas, ¿no? En la zona donde sale el pelo, por eso se llama foliculitis. Ya. Y si es más profunda la inflamación, puede inclusive formarse nódulos, pero mayormente se ven pápulas, pústulas. Las foliculitis pueden ser infecciosas, ¿ya? Por ejemplo, por bacterias como el estáfilo, puede ser también por hongos
como por ejemplo por malacesia, ¿ya? Y vamos a ver aquí. Bien. Entonces, como vemos acá, la unidad folicular, ¿no? Acá tenemos el folículo piloso, entonces cuando ese folículo piloso se infecta por bacterias, causa una foliculitis, o sea, una pápula o pústula, ¿no? Y puede ser bacteriana, lo más frecuente es que sea bacteriana, ¿no? ¿Qué bacterias? El Staphylococcus aureus, ¿ya? Mayormente, pero también pueden ser por bacterias gram negativas, pero mayormente es Staphylococcus aureus, mayormente. Y por gram negativas puede ser la foliculitis por pseudomonas. Por ejemplo, ¿en qué casos? En caso se le llama foliculitis en la bañera. ¿Por qué? Porque se ha visto casos de pacientes que de repente han estado en las piscinas, jacuzzis, que han estado en contacto con agua contaminada con pseudomonas. Y esto se debe a que de repente los niveles de cloro eran inadecuados. O sea, no lo han cambiado regularmente el agua de la piscina o el cloro no es el adecuado, entonces genera que o sea, esto va a generar que el agua esté contaminada con pseudomonas. Y el estar en contacto con esas piscinas o esos jacuzzis puede generar foliculitis por pseudomonas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver por aquí algunas fotos para poder más adelante diferenciarlo, ¿ya? Entonces también la foliculitis puede afectar a cualquier edad, desde bebés, niños y adultos, pero mayormente es en adultos. Hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, uno, que se obstruyan los folículos pilosos. Dos, cómo se pueden obstruir o ocluir. De repente, el usar de repente en verano, no ropa ajustada o ropa sintética que te genere que sudes, transpires y esto ocluye los folículos. También el estafilococo aureus, que generalmente, por ejemplo, está en la región nasal o perianal, también se transporte de esa zona a esta área, ¿no? El rascado secundario en pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Que es una enfermedad cutánea crónica pruriginosa. Y también puede generar por el rascado ese tipo de lesiones. El uso de corticoides tópicos de forma prolongada también puede generar, así como puede generar los corticoides acné, también puede generar foliculitis, ¿no? Hay pacientes que usan en un acné, por ejemplo, usan corticoides tópicos, no solo toman, sino se aplican crema de corticoides supuestamente para desinflamar la pápula o la pústula, ¿ya? Y eso puede generar que generan foliculitis, inclusive por hongos, que vamos a verlo más adelante, por malacesia. También la terapia antibiótica oral a largo plazo por acné hace que puede generar foliculitis por malacesia, porque estás tomando tratamiento antibiótico, entonces está arrasando con las bacterias comensales que están normalmente en la piel, ¿no? También el rasurado o afeitado ¿ya? Del folículo piloso también puede generar foliculitis. Por ejemplo, las chicas o varones que se rasuran las piernas, los brazos y después aparecen unas pápulas, ¿no? Eso es una foliculitis por el rasurado o afeitado. Lo que mencionamos por piscinas, jacuzzis que de repente están con aguas contaminadas, que no tienen un pH adecuado o el cloro nivel adecuado, entonces genera las foliculitis por pseudomonas.
Generalmente el sexo masculino también está más asociado a este tipo de lesiones, ¿no? De foliculitis. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Las pápulas eritematosas y las pústulas foliculares. También va a haber prurito, es el síntoma comúnmente asociado a la foliculitis, ya, o inclusive pueden ser dolorosos en algunos pacientes. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos? En el tórax vemos unas pápulas y por ahí alguna pustulita, ¿no? Pero mayormente son pápulas. En este caso es más leve. Es una foliculitis estafilocócica, que es la causa más frecuente de foliculitis, es la bacteriana, por estafilococos. Vemos pústulas y pápulas. Aquí también en un paciente vemos ahí las pápulas, no vemos eritematosos porque el tipo de piel, ¿no? El fototipo de piel no es claro, sino es un tipo de piel más oscuro que no se puede ver las pápulas, que normalmente se deberían ver eritematosos, más bien se ven hiperpigmentadas. Aquí, por ejemplo, en el caso de las piernas, ¿no? Vemos pápulas, pústulas también. Entonces, puede aparecer las foliculitis donde haya, en cualquier parte de la piel que haya folículos pilosos, no solo en el tórax, en las piernas, brazos, glúteos, ya, donde haya vello, por dicho, o área pilosa, ya. Lo que ya mencionamos, el estafilococos es el más frecuente. También puede afectar al cuero cabelludo, también en el cuero cabelludo podemos ver pápulas o pústulas, ya, también. Foliculitis barbae que mencionamos también, ¿no? Puede afectar a la zona de la barba. Y, a ver, sigamos. La foliculitis por pseudomonas aeruginosa que ya mencionamos, que aparece en la erupción después de 8 a 48 horas de haber estado expuesto, ¿no? Generalmente afecta la zona del tronco y nalgas en aguas contaminadas, ¿no? Generalmente en la área de distribución del traje de baño, ¿no? Generalmente tronco y nalgas aparece. Esta es una foliculitis, por ejemplo, por pseudomonas. Si vemos que son pápulas y pústulas con bastante eritema, ¿no? Una base eritematosa bien grande, o sea, es muy exagerada, exacerbada, por así decirlo, ¿no? Esto es por pseudomonas. Foliculitis también, y a ver aquí, ya. Entonces, si la infección es más profunda, o sea, en el folículo piloso, ya se forman forúnculos, ¿no? Y estos a su vez pueden formar lesiones como carbuncos, que le llaman, ¿no? Y el diagnóstico, pues, es la historia clínica, el examen físico, que tenemos que ver pápulas, pústulas con base folicular, en tronco o en otras partes como glúteos, piernas, brazos, ¿no? Es fácil de reconocerlo. Y también tenemos que tener algunas pistas para ver la etiología. Como ya mencionamos, si estuvo expuesta en jacuzzi, piscinas climatizadas, podría ser por pseudomonas, ¿no? Por pseudomonas. O de repente estuvo tratamientos con antibióticos orales también. En pacientes inmunosuprimidos, pensar también en foliculitis fúngica. O pacientes que de repente han estado usando corticoides tópicos también, ¿no? Y, ¿qué más? Se puede pedir un GRAM también como para poder saber si es por bacterias o es por hongos, si es fúngica o bacteriana, pero generalmente no se suele pedir, ¿no? Diagnóstico diferencial, el acné, pero en el acné pues va a haber comedones, en el foliculitis no hay comedones, ¿no? El acné es mayormente en rostro, en cara. La foliculitis puede aparecer en la zona de la barba o el cuello o tórax, ¿no? Piernas, brazos. Las zonas son diferentes. Este es un acné, la rosácea, que ya hablamos de la rosácea. Ah, no, pero todavía
No hablamos de rosácea, pero la diferencia de rosácea es que aquí no hay comedones. Vamos a ver pápulas, pústulas, una base eritematosa, eritema y telangiectasias, ¿no? Es diferente al acné y es diferente a la foliculitis, la dermatitis perioral que ya hablamos, el acné queloidea nucal. Este es un tipo de acné que aparece en la zona occipital, generalmente pacientes obesos, con sobrepeso o obesidad mayormente. Y aparecen estos nódulos eritematosos y se pueden formar inclusive queloides, ya quistes o queloides o fístulas, ¿no? Y si no se trata a tiempo pueden generar áreas alopécicas, ¿ya? Es un acné queloideo nucal. Inclusive aquí se tiene que infiltrar y usar retinoides. La pseudofoliculitis barbar, la foliculitis inducida también por fármacos, como mencionamos, el uso de corticoides, ¿no? Este es, por ejemplo, un acné esteroideo que vemos pápulas monomorfas, todos tienen un mismo tamaño. El acné por corticoides, la queratosis pilaris que ya mencionamos, o piel de gallina. Y el tratamiento pues va a depender de la etiología. Como mayormente es causado por bacterias, por Staphylococcus aureus, entonces hay que dar tratamiento antibiótico. Podemos dejar tratamientos tópicos con clindamicina tópica o mupirocina tópica o el ácido fucídico tópico también, ¿no? Y si en caso la foliculitis es muy extensa, ya requiere tratamiento vía oral, se puede dejar también cursos de antibióticos orales por 7 a 10 días. ¿Qué antibióticos podemos dar? La dicloxacilina, la cefalexina, o a veces también damos las tetraciclinas, ¿no? Y la foliculitis fúngica es la causa después de las bacterianas, ¿no? La segunda causa. Y en este caso es importante reconocerlo porque generalmente es causado por malacesia, pero también puede ser causado por otro tipo de hongos como cándidos, ¿no? Generalmente por malacesia, llamado anteriormente pterosporo, ¿ya? Entonces, mayormente es por malacesia globosa, furfur restricta, ¿ya? Y en este caso es frecuente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero generalmente en adolescentes, en climas cálidos o húmedos, ¿no? Donde hay mucha humedad. Por ejemplo, en la época de verano o personas de repente que eh, hacen algún tipo de deporte, sudan, transpiran, ¿no? Y esto hace que la malacesia que está normalmente en la piel aumente y genere este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, la foliculitis por malacesia también va a haber pápulas, pústulas, son pruriginosas y son monomorfas. A diferencia de las bacterianas que vemos pápulas, pústulas, pero no son todas iguales, ¿no? Son diferentes. ¿Dónde afecta? Puede afectar en los brazos también, cara, cuello, ¿no? Y también puede afectar a otras áreas del rostro. Por ejemplo, aquí vemos una foliculitis por pitirosporo. Generalmente son monomorfas, ¿no? Parece un acné por esteroides. Entonces, y ¿qué más? A ver, ya esto ya es. El granuloma de Mahochi es un hongo más profundo, ¿no? Que puede parecer una foliculitis, pero es cuando hay un hongo que llega a áreas más profundas, ya no está en áreas superficiales, sino más profundas. Por ejemplo, esto, ¿no? Vemos ahí pústulas y vemos algunos nódulos, ¿no? Este es un tipo de hongo. Es como un diagnóstico diferencial en realidad. ¿Qué se puede pedir? Se puede pedir un KOH para confirmar que es una foliculitis fúngica y qué tratamiento se da con itraconazol o fluconazol, ¿no? Y tratamiento tópico también, ¿no? En el caso de las foliculitis fúngicas, ¿no?
Rosácea, rosácea, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hablar ahora de rosácea. Si hay alguna pregunta o duda, me van diciendo, ¿ya? Mientras voy colocando esta diapositiva. Ahora vamos a hablar de la rosácea, ¿ya? La rosácea también es una patología frecuente. Ya es frecuente verlo también en consulta externa, en la cual vamos a diferenciarlo del acné, ¿ya? ¿En qué se caracteriza la rosácea? En que va a haber eritema facial y también va a haber lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas. Y también vamos a ver eritema facial y telangiectasis, ¿ya? Entonces, esto va a haber en rosácea. Se puede clasificar en 4 subtipos. Tenemos la rosácea eritematotelangiectasia, o sea que va a haber eritema facial y telangiectasis, nada más. Hay la rosácea pápulo-pústula, donde vamos a ver las pápulas y pústulas. Vamos a ver también la rosácea fimatosa, donde vemos la rinofima, que vamos a ver en fotos para que puedan entender un poco más. Y la rosácea ocular, cuando ya la afectación es a nivel ocular y vemos inyección conjuntival. Ya, entonces, en cuanto a su patogenia, se han visto que existen varios mecanismos que van a desencadenar la rosácea. Una es la predisposición genética, tiene un papel importante. Existe un 20% de pacientes que tienen antecedentes familiares de rosácea. Y existen dos principales anomalías o alteraciones. Una es la alteración neurovascular y una respuesta inmune innata aberrante que va a generar una inflamación cutánea. Entonces va a generar que haya eritema transitorio o un eritema centrofacial, telangiectasias, enrojecimiento, que generando esto o se debe, mejor dicho, a una alteración a nivel neurovascular, ¿no? Que va a generar esto. Va a haber aumento del flujo sanguíneo en pacientes con rosácea. Por eso es que se ve la cara enrojecida con eritema. También se ha encontrado en estudios histopatológicos de piel con rosácea, en pacientes con rosácea, en la cual se ha encontrado que existe una expresión elevada del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿ya? Y marcadores endoteliales también, que van a implicar que exista un aumento y en la estimulación de estas células endoteliales vasculares y linfáticas. También se ha visto que la exposición a la radiación UVB va a inducir a la angiogénesis, o sea, a que aparezcan nuevos vasos, ¿no? O sea, por eso es que se ven las telangiectasias. Y va a aumentar también en la radiación UVB la secreción de estos factores angiogénicos, ¿no? Del factor de crecimiento endotelial vascular a partir de los queratinocitos. También se ha encontrado en los pacientes con rosácea que, bueno, está normalmente en la piel de todos. Hay un ácaro que se llama el Demodex folliculorum, que está en la piel de todos, pero en pacientes con rosácea, estos ácaros, el Demodex folliculorum, que normalmente es un comensal, o sea, está normalmente en la piel, hay un mayor número de estos ácaros, por lo que genera esta inflamación, ¿no? Y esta infestación va a generar, perdón, estos demodex, el demodex folicular en este ácaro, va a generar una infestación a nivel folicular, generando un infiltrado, una inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, también se ha encontrado dentro de este ácaro una bacteria que se llama Bacillus oleronius. Esta bacteria tiene unas proteínas antigénicas
que se ha encontrado en este ácaro, generando una mayor inflamación en la rosácea papulopústula. Entonces, todo eso les menciono porque de todo lo que hemos hablado ahorita va también a hacer su tratamiento, ¿ya? ¿Y por qué damos ciertos medicamentos? Entonces, existen varios tipos, mencionamos, 4 subtipos. Uno es la eritema-telangiectasia, donde solo va a haber eritema y telangiectasis, nada más. Tenemos la rosácea papulopústula, donde ya vemos pápulas y vemos pústulas, como vemos aquí, en frente, en mejillas y en la región nasal. ¿Qué más vemos? Aquí también las papulopústulas, igualmente aquí, nódulos inclusive ya. La rosácea fimatosa, donde vemos ya la rinofima o este engrosamiento de la piel, ¿no? A nivel nasal, pues a nivel nasal, a nivel también del pabellón auricular, a nivel del mentón, también se puede, pero mayormente es en la región nasal. Puede llegar hasta este extremo, la nariz, ¿no? En una rosácea crónica que no ha hecho tratamiento y con los años puede llegar a deformar la región nasal. Tenemos la rosácea ocular, pacientes con rosácea y también tienen compromiso ocular. Vemos esta inyección conjuntival, ¿no? O enrojecimiento, en el cual el paciente te va a mencionar que siente como resequedad, una sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, prurito, ¿no? Inclusive puede tener un poco de edema en los párpados, una blefaritis, todo eso generado por su rosácea. Y en estos casos ya lo tiene que ver el oftalmólogo, ¿no? La terapia, como ya mencionamos, según la etiopatogenia y lo que pasa en rosácea, uno es el tratamiento que se le debe decir al paciente. Uno, evitar la exposición al sol, la radiación solar. Mencionamos que la exposición UVB genera mayor angiogénesis. Entonces, va a empeorar el sol más la rosácea. Por lo tanto, o el uso de protectores solares para piel sensible. Usar un jabón para piel sensible. Si no puede comprar uno especial, aunque sea jabón de glicerina. ¿Ya? ¿Qué más? Los alimentos, evitar comidas o alimentos calientes y picantes, que esto aumenta más el enrojecimiento. ¿No? ¿Qué otras cosas más? El estrés, evitar el estrés también porque empeora más los cuadros de rosácea. Si es una rosácea del subtipo eritema-telangiectasia, o sea, hay eritema y telangiectasia, se puede decir que usa un protector solar para piel sensible, un jabón suave para piel sensible y se puede dejar algo tópico nada más, porque no hay pápulas ni pústulas, entonces se puede dejar algo tópico. ¿Con qué? Se puede dejar tratamientos tópicos con antibióticos con metronidazol en gel al 0,75 con bisabolol, que es un desinflamante, mañana y noche, ¿ya? Ahora, si el paciente ya tiene, de repente ya es una rosácea donde haya pápulas y pústulas, ya se tiene que dar antibióticos biorales como tetraciclinas. Podemos dar doxiciclina o minociclina, como en el caso del acné. Ya, se puede dejar de 100 miligramos 1 o 2 veces al día por un mes y reevaluarlo al mes. Después de los alimentos se toma las tetraciclinas, ¿ya? En caso de que haya pápulas y pústulas. Y también, si en caso nosotros vemos que el paciente te dice que le tiene prurito en el rostro o siente como que hay animalitos debajo de la piel, estamos pensando que hay una hiperproliferación de los ácaros, del demodesfoliculoro. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que dar? Ivermectina. Se puede dejar ivermectina en crema o ivermectina vía oral, en gotas, ¿ya?
para reducir este exceso o esta hiperproliferación del demo del folicular, que genera más inflamación. Y ¿qué más? Eso sobre todo, ¿no? Y el recordar que es pues el tratamiento o es una enfermedad crónica, no se cura, pero sí se controla. Acá es lo que ya mencionamos, el uso de metronidazol al 0,75 en gel 2 veces al día. Se puede también dejar ácido acelaico en gel, ¿ya? O también se puede dejar tratamientos con cremas como ivermectina en crema al 1%. Permetrina no, en realidad, se deja ivermectina en crema, ¿ya? Es lo que damos nosotros. Y también se puede dejar hasta tacrolimus, ¿no? En algunos casos, pero mayormente dejamos eso. Tratamientos sistémicos, tetraciclinas, como ya mencionamos, la doxiciclina o la minoxiclina. Normalmente de 100 miligramos, una vez o hasta 2 veces al día, de acuerdo a la severidad, ¿no? Y otros tratamientos alternativos, tenemos también el uso de acitromicina, pero mayormente dejamos eso. En casos de que no mejore con tetraciclinas, también podemos utilizar, en casos severos de rosácea, podemos dejar la isotretinoína también, en ciertos casos, pero mayormente el uso de tetraciclinas. ¿Alguna pregunta sobre rosácea? Chicos, me dicen. Si no, seguimos avanzando. Doctora, disculpe, acabo de mencionar que es una enfermedad crónica y que no va a tener cura, se va a controlar. Entonces, después del uso de antibióticos, ¿esta va a volver a aparecer? Hablamos, por ejemplo, de la Sí. proliferación de ácaros, Ya, el ácaro todos lo tenemos, el demos, todos, hasta el que no tiene rosácea. Es un comensal, pero en rosácea está aumentado. Entonces, se puede dejar, como mencioné, el uso de ivermectina en gotas o ivermectina en crema. Ya, el uso de antibióticos se deja por un tiempo, no se deja toda la vida. O sea, si vemos lesiones como pápulas, pústulas en rosácea, hay que darle antibiótico. Le das por un mes y lo revalúas. Si en un mes ya está mejor, ya no hay pápulas ni pústulas, le suspendes el antibiótico oral y le dejas tratamiento antibiótico tópico con metronidazol. ¿Ya? Y el uso de su protector solar, un jabón suave y evitar ciertos alimentos que ya mencionamos, ¿ya? Que pueden empeorar. Va a haber tiempos que no va a requerir antibióticos y va a haber tiempos donde hay mucho estrés, donde va a haber brotes nuevamente y se puede volver a reanudar los antibióticos, como las tetraciclinas después de un tiempo. ¿Ya? La ivermectina le puedes dar por 2 semanas como mínimo, hasta un mes, no hay problema. ¿Ya? Y no tiene cura, se controla nada más. Ya, a ver, seguimos con... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya decimos acné, rosácea, foliculitis, ahora vamos a hacer micosis. Ya, a ver, vamos a hablar ahora de micosis superficial, ¿ya? Porque también hay micosis profunda, pero vamos a hablar de la superficial. Las micosis superficiales o infecciones por hongos se dividen en 3 clases. Las micosis, mejor dicho, pueden ser superficiales, pueden ser subcutáneas o pueden ser profundas. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de las superficiales, que son las que están limitadas al estrato córneo aquí, en la zona de la epidermis, ¿no? Que puede afectar a la piel, puede afectar al pelo o puede afectar a las uñas, ¿ya? Entonces, las micosis superficiales, como ya mencionamos, pueden invadir a piel, pelo y uñas en áreas queratinizadas. Y vamos a diferenciar de los dermatofitos
dermatocitos, por ejemplo, que generan una respuesta inflamatoria y las que no generan respuesta inflamatoria, como es, por ejemplo, la pitiriasis versicolor, que también es un tipo de micosis o es una enfermedad causada por un hongo, que es la malacesia, ¿no? En la cual no hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué especies o qué dermatofitos conocemos? Existen 3 géneros, ¿ya? El epidermofito, microsporum y trichofito. Acuérdense de estos 3 géneros, epidermofito, microsporum y trichofito. Esos son los tipos de dermatofitos. Las micosis superficiales pueden afectar a piel y anexos, también a mucosas. Vamos a encontrar los dermatofitos o tiñas, que son causadas por lo que ya mencionamos, epidermofito, trichofito y microsporo. Tenemos también las candidiasis, causada por cándida. Tenemos la pitiriasis versicolor, ya la pitiriasis versicolor que es causada por malacesia furfur o globosa, mayormente por malacesia globosa, llamada antes Pityrosporum ovale, ahora se llama malacesia. Tenemos la tiña negra que es causada por Ortae wernicke, que es un tipo de hongo. Y tenemos la piedra blanca y piedra negra, ¿ya? Entonces, los diferenciamos como micosis superficiales inflamatorias y no inflamatorias. ¿Cuáles son inflamatorias? Los dermatofitos son causados por tiñas y las cándidas son inflamatorias. Las demás son no inflamatorias. Por ejemplo, aquí vemos en este cuadrito, ¿no? La pitiriasis versicolor que mencionamos, la inflamación está ausente o es mínima. En realidad es ausente. ¿Causada por qué patógeno? Malacesia. Globosa mayormente. La tiña negra causada por Exophilia wernicke, la piedra negra por piedra hortae, piedra blanca por Trichosporum baikeli. Y las que generan inflamación, las tiñas, ¿no? O dermatofitosis, ya sea tiña en cabeza, sería tiña capitis, tiña en pie sería tiña pedis, tiña inguinal en zona de las ingles, tiña corporis en la zona de cuerpos o barba, etcétera, según la localización. Y las candidiasis, ¿no? Las candidiasis causadas por Candida albicans y las tiñas causadas por trichofito, epidermofito y microsporo. Ahora, va a depender de qué lugar afectan esos hongos, ¿no? Los diferentes tipos de dermatofitos. Por ejemplo, en la piel pueden afectar trichofito, microsporum, epidermofito. Mientras que en el pelo, solamente de los 3 tipos de dermatofitos van a afectar solo trichofito y microsporum. Acuérdense de este esquema, es pregunta de examen. Y en las uñas puede afectar trichofito y epidermofito, ¿ya? Tiña negra afecta a lo que es la piel, nada más. No afecta a pelo ni uñas. Y las piedras negra y blanca solo a pelo. Por ejemplo, tiña negra. ¿Qué cosa es? Vemos aquí una lesión elemental. ¿Qué sería? Una mancha, ¿no? Porque es una lesión plana, aplanada, no es sobrelevada y es más de 1 centímetro, entonces es una mancha. Puede ser una mancha o puede ser una mácula también, que vamos a verla de qué color, de un color hiperpigmentado, marrón, ¿no? Que afecta a este hongo al estrato córneo. Y lo vamos a ver generalmente, tiene un predominio por las mujeres de 3-1 y lo vemos en áreas o zonas tropicales, ¿ya? ¿Qué hongo es? Es el Ortae wernicke, es un tipo de hongo.
Y se va a encontrar en dónde se encuentra este hongo, este Ortae guarnique, en zonas húmedas, como dice, en aguas residuales, suelos con restos de vegetación en descomposición. Por eso es que afecta más a la planta y a las palmas, por el contacto, ¿no? Periodo de incubación de 2 a 7 semanas. Vemos ahí donde se presenta en plantas o palmas. También puede presentarse en esta zona interdigital, ¿no? Pero mayormente es en palmas y plantas, ¿ya? Es de color gris, marrón, hasta puede ser medio verdoso, pero mayormente es color marrón a gris. Y esas son las zonas más frecuentes. ¿Cómo es su diagnóstico? Pidiéndole un KOH para confirmar que es una tiña negra. Un KOH al 10% se le pide este examen. ¿Y dónde qué vas a ver? Vas a ver las cifas gruesas y ramificadas, ¿no? Vemos aquí las conidias y se puede pedir hasta un cultivo de hongos, donde vamos a ver estas colonias levaduriformes, ¿no? De color marrón o negro. Como es en el estrato superficial, el tratamiento sistémico no está indicado, solamente se deja tratamiento tópico con queratolíticos en ungüento. Por ejemplo, puedes dejar ácido salicílico, que es un queratolítico, más ácido benzoico por un tiempo de hasta un mes. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Por ejemplo, ¿con qué nos podemos confundir? Con un melanoma, pero es diferente el melanoma, pero es un diagnóstico diferencial, que es un tipo de cáncer de la piel. Con un nevus, que es un lunar, un nevus, o nevus, que significa lunar, ¿no? Pero un lunar, pues, no va a salir así de pronto grande, ¿no? Son pequeñitas que van creciendo. ¿Con qué otra cosa más se puede diferenciar? Con la exposición a una sustancia química, ¿no? O otras enfermedades, o descartar otras patologías. Sífilis es diferente, ¿no? Aparecen más bien lesiones maculares, eritematosos, no son de ese color marrón, ¿no? Enfermedad de Addison, etc. Eso es la tiña negra, ¿ya? La piedra, hay piedra blanca y piedra negra. Esto afecta solamente a la zona de pelo, al tallo del pelo, ¿ya? Piedra negra, piedra blanca. Piedra negra es más frecuente también en zonas tropicales y afecta a la zona del cuero cabelludo. Y la piedra blanca en zonas en clima templado. ¿Cuál es la etiología? Como mencionamos, piedra negra por piedra aorta y piedra blanca por trichosporo ovides, ¿ya? Que puede afectar a la que son las zonas del cuero cabelludo. ¿Por qué se llama piedra? Porque significa adherencia de los elementos fúngicos entre sí. Entonces es un tipo de hongo que vamos a ver estos nódulos, ya sea blancos o negros en el pelo. Por eso se llama piedra negra y piedra blanca. ¿Ya? Ahora, la piedra negra, los nódulos son marrones o negros, como dice, y están firmemente adheridos, son duros, o sea, es difícil retirarlos. Y la piedra blanca, como dice su nombre, es de color blanquecino, y estos son más blandos, y están poco adheridos al pelo. Parecen como si fueran los liendres, ¿no? Pero no son los liendres de la pediculosis, sino es un tipo de hongos. ¿Ya? Entonces, piedra negra y piedra blanca. La piedra blanca son blandas y fácilmente pueden salir, mientras la piedra negra son negras y están firmemente adheridos y son más duros. Acá vemos un cuadro de diferencias, ¿no? El color, uno es la diferencia, dos, la firmeza de lo que está adherido, unos son más duros, la piedra negra y otros son más blandos.
la adhesión al tallo piloso, la localización también, mayormente la piedra negra es en el cuero cabelludo, y la piedra blanca también puede afectar lo que es zona de cuero cabelludo, también en axilas, región púbica, ¿no? El clima, en qué clima es más frecuente cada uno de estos tipos, y el agente etiológico, ¿no? Es el Trichosporum weigeli, no es el Trichosporum rubrum, perdón, no es el Trichophyton rubrum, que es en las piñas pedis o unguial, ya es otro tipo de hongo. El KOH es una forma también de diferenciarlas, igual que el cultivo, y el tratamiento, que como están adheridos, el tratamiento es cortar el pelo afectado, uno, y lavar con un champú antifúngico, ¿no? Que contenga ketoconazol, por ejemplo. La pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es un tipo de hongo, ¿no? Superficial, es una micosis superficial, llamada también dermatomicosis furfurácea, ¿ya? Es la más frecuente en nuestro medio, es bien frecuente, generalmente en varones, deportistas, afecta sobre todo a la zona del tórax, también puede afectar a la zona del cuello o cara en los niños, pero mayormente en los adultos en el tórax. No generan síntomas y se llama pitiriasis versicolor porque tiene, lo curioso es que primero aparecen unas máculas o manchas eritematosas y luego se vuelven hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Por eso se llama versicolor, porque pueden ser hipo o hiperpigmentadas. Es más frecuente también en la piel oscura y hay una alta tasa de recurrencia, ¿no? Un 80% que pueda volver a salir en los próximos 1 a 2 años. Es frecuente en adolescentes, ya por la mayor actividad de las glándulas sebáceas, ¿no? Es frecuente en deportistas porque ellos sudan, transpiran, usan polos sintéticos, entonces hace que este hongo prolifere y genere estos síntomas. Entonces, la causa es malacesia. Malacesia, más que furfur, es globosa, ¿ya? Es un tipo de levadura lipofílica, como dice ahí, es parte de la flora normal. O sea, malacesia está normalmente en nuestra piel. Pero ¿qué es lo que hace que aumente? La sudoración, la transpiración, ¿no? Todo eso hace que este hongo prolifere. La humedad, las temperaturas altas, ¿ya? Y como dice acá, la malacesia furfur se ha identificado desde hace tiempo, pero ahora se cree que malacesia globosa es predominante. ¿Ya? Más que furfur es malacesia globosa. Acuérdense, ¿ya? A ver, los metabolitos de este hongo, de Malassezia furfur, ¿qué es lo que va a generar? ¿Por qué se oscurece, no? Uno se pondría a pensar, porque este hongo genera ciertos metabolitos. Uno es el ácido acelaico, que es un aditivo dicarboxílico que va a inhibir la tirosinasa, que está en la metabolización, ¿no? Para dar el pigmento, la melanina. El malacecín, que es un agonista del receptor, ¿no? Aridhidrocarburo, que va a inducir la apoptosis de los melanocitos, ¿ya? Y una serie de otros metabolitos que van a generar este tipo de color, ¿no? En la pitiriasis. Por ejemplo, acá vemos la fase en la cual hay eritema, ¿no? Están eritematosos estas máculas o manchas. En una fase hipopigmentada y una fase hiperpigmentada. Pueden tener una escama fina, ¿no? Son lesiones o manchas o máculas ovaladas, redondeadas.
generalmente afecta a la mitad superior del tronco, al tórax, ¿no? A la espalda, abdomen también. Inclusive puede estar los brazos también, porque hay un incremento ahí de las glándulas sebáceas. Vemos acá, por ejemplo, que está afectando el cuello hasta las mejillas, ¿no? Y en este caso, ¿por qué aparece ahí? Porque probablemente esta paciente, mujer, transpira, suda, ¿no? Entonces puede generar las lesiones hasta esa parte, que normalmente es más frecuente en tórax que en otras áreas. El diagnóstico es clínico, pero si hay dudas, se puede también usar la luz de Wood, donde vamos a ver esta fluorescencia amarillo anaranjada. También se puede pedir, si tenemos duda, un examen directo con KOH, y vamos a ver esta imagen en albóndigas y espaguetis. Albóndigas, los redonditos, y espaguetis. Ya que vamos a ver las hifas y las levaduras. Estos son las hifas, los alargados, y estos son las levaduras. Entonces, el diagnóstico diferencial con varios, por ejemplo, uno, pitiriasis alba. En pitiriasis alba nos puede confundir, ¿no? Se pueden confundir. Pero pitiriasis alba es frecuentemente en niños, es frecuentemente en áreas expuestas como cara y brazos, es raro en tórax. En pitiriasis alba son manchas, les llaman también, son hipopigmentadas, no son hiperpigmentadas, son hipopigmentadas, y llamados también empeines. Se debe a la resequedad y a la exposición solar. Es muy frecuente en niños y es muy frecuente también en niños atópicos, ¿no? Es un estigma atópico la pitiriasis alba. El vitíligo es diferente, pues son manchas acrómicas, no son hipopigmentadas, sino son acrómicas. Es diferente y no hay descamación ni nada, la piel está normal, solo el cambio es el color. En la forma hiperpigmentada podemos confundirnos con cloasma o melasma, pero el melasma es frecuente en mujeres mayormente, en cara, y son manchas hiperpigmentadas. En cambio, eso es más frecuente en el tórax, en varones, ¿no? Y es diferente al melasma. El eritrasma es más frecuente en zona de axilas, donde vemos manchas hiperpigmentadas, pero el eritrasma son manchas, son grandes, no son máculas, ¿no? Aparecen axilas y es causada por unas bacterias. Y en la forma eritematosa, ¿no? Que es cuando al inicio aparece, nos puede confundirse con varias cosas. Pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada de Gilbert es una causada por infección viral, un tipo de herpes simple, tipo 6 o 7, ¿ya? Es diferente y aparece una mancha o placa heráldica, que es la lesión más grande que está mostrando ahí la flecha. Y luego aparecen máculas ovaladas con una descamación fina en su interior y que desaparecen en 4 a 6 semanas, ¿ya? Esto es diferente, pero puede ser un diagnóstico diferencial. Y el tratamiento de pitiriasis versicolor son tratamiento tópico vía oral. ¿Qué tratamiento tópico? Tienes que dejarle ketoconazol en shampoo. En crema ya no se utiliza, se usa ketoconazol en shampoo con piritionato de zinc, le puedes dejar que se aplique en áreas afectadas por 5 minutos y luego se enjuague, que lo utilice por un mes como mínimo. Y también puedes dejarle tratamiento sistémico vía oral, ¿ya? Porque hay recurrencias, que es frecuente. Ya no se utiliza el ketoconazol oral porque es muy hepatotóxico. Se puede utilizar el itraconazol o el fluconazol, pero de preferencia el itraconazol.
200 miligramos al día por 7 días. Viene de 100, entonces sería 2 veces al día por una semana. Y en caso como profilaxis o para evitar las recidivas, le puedes dejar que utilice el tratamiento tópico con ketoconazol o también le puedes decir que tome, ¿no? Si hay recidivas constantemente, el fluconazol, por ejemplo, en monodosis, ¿no? 400 miligramos. Y el caso de las dermatofitosis, que mencionamos hace un momento, ¿ya? Que son las tiñas. Acá vemos en este cuadrito, según el área donde aparece y las especies que están implicadas. Por ejemplo, en onicomicosis, que es la tiña ungueal, lo más frecuente es Trichophyton rubrum. Lo más frecuente, también puede ser por Trichophyton mentagrofitos. Esos son los más frecuentes. En tiña capitis, lo más frecuente es Microsporum canis y también puede ser trichofito. ¿Ya? Aquí no, el epidermofito no afecta al cuero cabelludo. ¿Ya? La tiña del cuero cabelludo, tiña capitis, es muy frecuente en niños. ¿Ya? Más del 98% de los casos son en niños, entre los 3 a 14 años. Generalmente en niños de zonas rurales, de estrato socioeconómico bajo, deficiente higiene personal, hacinamiento. ¿Por qué? Porque están en contacto con animales domésticos, perros, gatos. Entonces, de allí proviene este hongo de los animales. Entonces, tiene mayor prevalencia. Según este reporte, dice que en América es más el Trichophyton tonsurans y en Europa el Microsporum canis. Pero, por ejemplo, a todos los pacientes que sospecho o tienen tiña capitis, siempre les pedimos KOH y cultivo de hongos para poder identificar el tipo de hongo y según eso dar el tiempo del tratamiento. Pero en los casos que yo he podido observar, mayormente es por Microsporum canis, ¿ya? En la literatura mencionan que es distinto, pero bueno, en nuestros casos más es por Microsporum canis que por trichofito. También se han encontrado los vectores como en peines, gorros, almohadas y otros. O sea, si el paciente obviamente tiene una tiña capitis, pues ahí por todo estos, en el peine, en el gorro, las almohadas, va a contagiar a otro familiar. ¿Ya? Inclusive dice que aún después de haberse caído los folículos o cabellos, pueden albergar también hasta por un año estos hongos. Entonces, la etiología es Microsporum y Trichofito, ¿ya? En cuero cabelludo. ¿Ya? Aquí vemos en esta imagen el compromiso de esta micosis. Ectotrix y endotrix. Acá debe decir endotrix, ¿ya? Ectotrix es que solamente afecta la parte externa del folículo. Y endotrix es cuando ya afecta la parte interna, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo más frecuente es la tiña capitis no inflamatoria. Es lo más frecuente, el 80-85%, que son estas placas descamativas con ausencia folicular. Luego le sigue la tiña capitis inflamatoria o querión de Celso. Aquí debe decir de Celso, ¿ya? Hay un error, es querión de Celso. El querión de Celso es una tiña capitis inflamatoria, que uno lo ve y puede pensar que esto es un absceso, es causada por una infección bacteriana, pero en realidad no, es una tiña inflamatoria, por eso vemos pápulas, pústulas
Podemos ver nódulos, ¿ya? Inclusive como abscesos, ¿no? Vemos estas lesiones así muy llamativas, ¿no? Que uno pensaría que es causada por una bacteria. Y a veces los pediatras le dan antibiótico y no mejora. Hay que sospechar que puede ser una tinea capitis inflamatoria o querión de Celso. En estos casos, aparte de la lesión, vamos a encontrar, va a tener el paciente dolor, va a tener adenopatías cervicales o retroauriculares por esta lesión, ¿ya? Y, y ausencia folicular, no se cae el pelo en esta zona. Si no hacemos un tratamiento oportuno, puede esto perder el pelo en estas áreas o generar una alopecia cicatricial, ¿ya? O sea, ya no puede volver a salir el pelo, el folículo piloso, si no se hace tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, eso es una tiña inflamatoria, hay que recordar. Aquí vemos el signo de la espumadera. ¿Qué significa el signo de la espumadera? Presiono esa lesión y va a salir las pústulas, a segregar la secreción pustulosa. Por eso se llama signo de la espumadera. Solo en este caso se puede dar corticoides orales, porque hay una gran inflamación. En cambio, en las no inflamatorias no se da corticoides, solamente se da el antimicótico, pero vía oral. En las tiñas capitis, recuerden que el tratamiento es vía oral. ¿Con qué tratamiento? De primera elección es la gliciofulvina, pero en nuestro medio no tenemos gliciofulvina en la farmacia. La única forma de adquirirlo es mandándolo a preparar o formularlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Es la terbinafina y se da según el peso del paciente. El tratamiento es por 6 a 8 semanas, o sea, hasta 2 meses. Y va a depender el tratamiento, el tiempo, va a depender del tipo de hongo. Para eso es importante el cultivo. Si es por microsporum, se tiene que dar hasta 8 semanas como mínimo. Y si es trichofito, se puede dejar como mínimo 6 semanas de tratamiento. ¿Ya? Entonces el tratamiento es largo, no es periodos cortos. Se puede adicionar tratamientos con ketoconazol al 2%, terbinafina en loción, etcétera, pero lo más importante es vía oral. Y en este caso en específico del querión de Celso se deja por 5 días un corticoide oral como la prednisona según su peso, ¿no? Según el peso del niño, para disminuir la inflamación, porque esto genera dolor, para desinflamar las lesiones y para disminuir también las adenopatías. El 15% es tiña inflamatoria o querión de Celso. El 80, 85, 80 generalmente se tiña no inflamatoria, que es lo más frecuente. Y tenemos algo ya más raro, que es un tipo de tiña capitis que se llama fábica, que es una dermatofitosis crónica del cuero cabelludo. Y vamos a ver unas lesiones llamadas escútulas, que son unas costras amarillentas y gruesas. Ahorita vamos a ver fotos de eso. Esta es una tiña capitis no inflamatoria, ¿ya? Vemos ahí una placa con descamación, un poco de descamación y ausencia folicular, ¿no? Esta es una tiña inflamatoria o querión de Celso. Vemos esas pústulas, esas costras, abscesos, va a haber dolor, va a haber adenopatías y puede dejar alopecia cicatricial o fibrosis si no recibe tratamiento oportuno. Y acá tenemos la tiña fábica o fabosa, que es una dermatofitosis crónica del cuero cabelludo, y vemos esas escútulas que son como costras gruesas amarillentas, que es bien raro en realidad. Y es causado, por ejemplo, por trichofito
Scholleni. Es raro, nunca he visto, hasta ahora no he visto ninguna tiña famosa. Es bien raro, ¿no? El diagnóstico es pues clínico y se tiene que confirmar con un KOH donde va a evidenciarse IFAS y el cultivo que es para determinar qué tipo de hongo es, si es microsporum o trichofito. ¿Ya? El diagnóstico diferencial, ¿con qué podemos confundirnos? Con dermatitis seborreica, pero es distinta las lesiones, con psoriasis, etcétera. Pero mayormente en el caso del querión de Celso se puede confundir con un absceso bacteriano. También se puede confundir a veces con alopecia areata, en el caso de las tiñas no inflamatorias, pero en la alopecia areata no va a haber descamación, en cambio en las tiñas sí hay descamación. La tricotilomanía, que es un tipo en los niños generalmente que se sacan, se jalan el pelo, ¿no? O sea, se extraen el pelo por un problema psicosomático, un problema, trastorno psiquiátrico, algo, ¿no? Que genera esa tricotilomanía. Y ya menos frecuente de repente con otras enfermedades. Por ejemplo, nos podemos confundir con sífilis. La sífilis también puede afectar en el cuero cabelludo y aparecer lo que se llama alopecia en apolillado. Si lo buscan en internet, googlean, busquen alopecia en apolillado y van a ver unas lesiones parecidas a las tiñas capitis, no inflamatorias, que van a ver unas áreas alopécicas, como apolillado se llama, ¿no? O sea, tiene esa característica bien peculiar, ¿no? Ese es un tipo de sífilis que afecta al cuero cabelludo. Lupus eritematoso subagudo, generalmente puede haber alopecias, pero vamos a ver con cicatrices, es distinto. El tratamiento, como ya le mencioné, de primera línea es la grisofulvina. No lo tenemos en el mercado, o sea, en farmacia, si no se manda a preparar. Lo que más damos es la terbinafina según el peso. Aquí más o menos de acuerdo al peso, ¿no? Menos de 25 kilos le correspondería un promedio más o menos de 125 miligramos, ¿no? La pastilla viene de 250. Si pesa más de 35, ya se le puede dar una entera. Si pesa de 25 a menos de 35 kilos, se le da 187 miligramos, ¿no? De acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso, perdón, ¿no? Y el tiempo es por lo menos de 6, en realidad es hasta 8 semanas, ya, de 6 a 8 es aquí. Se puede dar también itraconazol o fluconazol. Fluconazol generalmente no se debería dar, ya. La otra opción es el itraconazol, ya, pero el itraconazol, el problema es que es en cápsulas, entonces es difícil poder dosificarlo, ¿no? En cambio la terminafina es en pastillas, y sí se puede dar la mitad, 3/4, 1/4, ¿no? Y la grisofulvina sería lo ideal. En las tiñas del cuerpo ya esto es más fácil de reconocer, ¿no? Las tiñas del cuerpo pueden ser causadas por cualquiera de los tres géneros, microsporum, trichofito o epidermofito. Lo característico y la clave diagnóstica que deben tenerlo presente son estas placas anulares y tiene un borde eritematoso, elevado, circinado y puede haber descamación y prurito y es de crecimiento rápido. Hay lesiones características, pero siempre tiene que haber ese borde eritematoso, ¿ya? Por ejemplo, este es el granuloma de Mahochi, justo que hablamos hace rato como un diagnóstico diferencial. Esa es una tiña ya más profunda, ¿no? Es cuando afecta ya la parte más profunda del folículo, ¿no? Eso es lo clásico. Ven este borde eritematoso, un borde eritematoso un poco sobrelevado con descamación. Esto es frecuente de las tiñas, ¿ya? Ven ese borde eritematoso
sobrelevado y en la parte interna la piel normal y un poco de descamación. El borde eritematoso. Acuérdense de estas imágenes. Esto es característico de las tiñas. Ese borde eritematoso inflamatorio con descamación. Ya, miren, acuérdense de esas fotos. Acá también por aquí hay un borde. Ahí. ¿Cuándo no vemos ese borde? Ese es un granuloma de Majoche. ¿Cuándo no vemos el borde? Cuando de repente le han aplicado corticoides tópicos. Entonces ya aparece una tiña incógnita y ya no va a haber ese borde eritematoso. Aquí ya no vemos el borde eritematoso, sino vemos ya hiperpigmentación anular postinflamatoria. O sea, este paciente ya ha sido tratado y ya generó una hiperpigmentación. Cuando no hay ese borde eritematoso es porque ya fue tratado. El diagnóstico es clínico de las tiñas. Se puede confirmar si tenemos dudas con un KOH, un examen directo, y donde se va a observar las hifas. Tratamiento. En el caso de las tiñas corporis, el tratamiento es por 2 semanas con tratamiento oral. Generalmente si es una tiña grande. Si es una tiña pequeña, pues iniciar con algo tópico, clotrimazol o mejor terbinafina. ¿No? La terbinafina en crema al 1% mañana y noche por 2 a 3 semanas. Si es una tiña más grande, hay que dar vía oral. Puedes dejar terbinafina de 250 una vez al día, mínimo 2 semanas. O el itraconazol 200 miligramos, viene de 100, se da 2 veces al día. O el fluconazol una vez por semana. Pero el fluconazol hay mucha resistencia. Mayormente dejamos terbinafina o itraconazol. Tiña inguinal, pues en la zona inguinal, ¿no? Así, de acuerdo a la zona. Tiña de los pies o tiña pedis en la zona plantar o en la zona interdigital. Vemos estas maceraciones, ¿no? Fisuras, ¿no? También vemos en la tiña pedis, vamos a ver esta tiña, por ejemplo, es una tiña crónica, ¿no? En hiperqueratósica, si ven bastante hiperqueratosis, ¿no? Por ejemplo, ahí es una tiña vesículo ampollar, ¿no? En estos casos sí se puede dejar los polivalentes, que tiene antimicótico, tiene antibiótico y un corticoide, porque ahí sí queremos desinflamar. Entonces, ¿qué tratamientos tópicos que mencionamos? La terbinafina tópica 2 veces al día o el clotrimazol 2 veces al día, ¿no? O las cremas de conazol o micolis también. Ya cuando es algo más extenso y no responde al tratamiento tópico, vía oral, terbinafina o itra, ya mencionamos. Tiña en manos, cuando afecta a las manos, la onicomicosis es pues cuando ya afecta a la uña, ¿no? A la uña de pies o manos. Y tenemos varios tipos, subungueal, distal, lateral, proximal y la blanca superficial. ¿Cuál es la más frecuente? De las tres, la distal y lateral. Tiña en manos. Ahí me estoy retrocediendo, perdón. Ya, aquí por ejemplo vemos la tiña subungueal, ¿no? Distal y lateral, ¿no? Cuando aparece por aquí. La proximal es cuando afecta el pliegue proximal, o sea, empieza de acá abajo hacia arriba. Y la blanca superficial, ¿no? Eso mayormente es por cándida. El diagnóstico, KOH y cultivo de hongos. Y el tratamiento puede ser generalmente sistémico. Se puede ayudar con lo tópico, pero no se deja solo tópico, sino sistémico. Ya, el tratamiento en la tiña ungueal es sistémico sí o sí. Entonces hay que dejar terbinafina o puedes dejar itraconazol. Por ejemplo, si es por trichofito o epidermofito, puedes dejar terbinafina de 250 miligramos al día. Si es en manos, lo ideal es mínimo 3 meses. Si es en pies, mínimo 4 meses. ¿Ya? O el itraconazol igual, 200 miligramos al día. Viene de 100, o sea, 2 veces al día, igual, al mismo tiempo. Pero como es tratamiento largo, hay que ser
dosaje de transaminasas para ver que esté normal antes de iniciar el tratamiento, porque esto podría elevar las transaminasas, ¿ya? Los azoles pueden incrementar las transaminasas. Entonces, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y en pacientes que tienen problema hepático, evitar también los tratamientos sistémicos orales. Tratamiento tópico solo se deja en ciertos casos, pacientes que está contraindicado el tratamiento sistémico o pacientes muy ancianos que ya no son, tienen múltiples patologías, enfermedades y toman múltiples medicamentos y agregarle otro tratamiento que puede dañar su hígado, entonces preferimos dejarle algo tópico. El tópico puede ayudar si es superficial el hongo, o sea, si es una tiña superficial podría ayudar, pero si ya es más profunda, tiene muchos años, solamente detiene, más no lo cura. ¿Con qué? Ciclopirox al 8% en laca, amorolfina al 5%, se puede dejar, ¿no? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O ya se durmieron todos? ¿Están despiertos o ya se durmieron, chicos? Bien, cierto, doctora. Dormidos. Ya, espero que hayan prestado atención, porque de estas cosas hay algunas eh, que vamos a tomar en el examen. Ojo, ya. Las exposiciones le voy a enviar a ver al delegado, a Víctor. Víctor, te envío a ti, ¿ya? Ya, doctora. Para que les pases a tus compañeros de lo que hoy día hemos expuesto, ¿ya? Para su examen teórico, para que lo puedan repasar. Entonces, de aquí sería, no sé, el viernes o sábado, podría ser, me avisa, la siguiente exposición de esta semana, que para poder nivelarnos, ¿ya? Ya, doctora. Ya, entonces ya, pues chicos, ya es un poco tarde. Entonces, ahí estamos coordinando para la próxima exposición, ¿ya? Nos vemos, Ya, cuídense, doctora. Buenas noches. buenas noches. Hasta luego, doctora.